Señor. Más o menos. Les voy a explicar qué es la potencia. ¿Listo? Les voy a explicar qué es el trabajo y a partir del trabajo, qué es la potencia. Eso es totalmente, eso lo vamos a ver en cuarto periodo. Eso se llama termodinámica. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en cuarto periodo. Termodinámica. Eso lo vamos a ver en cuarto periodo. ¿Listo? Entonces, primero vamos a comenzar con la definición de qué es el trabajo. De esfuerzo para conseguir. Sí, más o menos. Es como un esfuerzo. ¿Sí? El trabajo no es un vector, sino es una cantidad escalar. No. Una unidad. Escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que va a ser solo un numerito. ¿Listo? El trabajo se va a denominar con la letra W. ¿Sí? W mayúscula. ¿Listo? Y las unidades, o bueno, es una especie de transformación de la energía. Todavía no hemos definido energía, pero para esto no se necesita la definición de energía. ¿Listo? Entonces, el trabajo es una transformación de energía. Transformación de energía. Sí, es una especie de transformación de la energía. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos diagramas de fuerza? Diagramas de fuerza. Que eran, digamos, los vectores, que les tocaba el peso, la fuerza y demás. Resulta que, la ecuación que rige este movimiento es la siguiente. Es W, que es el trabajo, va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia. ¿Sí? Es bastante sencillo. ¿Listo? Ahora, las unidades que rigen este movimiento, ¿cuál es? La fuerza en que se da. Toneladas. ¿La fuerza en? Newtons. Newtons. ¿Kilogramos qué es? Masa. Masa, muy bien. Por la distancia en que se da. Metros. Metros. Resulta que esta unidad de metros por Newton por metro se le conoce como una J. Y esto se le conoce como la unidad de julios o joules. ¿Sí? Se le conoce a esta unidad. También la unidad de Newton por metro es la unidad de energía. ¿Sí? La energía la vamos a dar siempre en joules. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? La unidad de medida del trabajo y de la energía. Ajá. Es ambas. ¿Listo? La unidad tanto del trabajo como de la energía. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un sistema de esta manera? Si yo tengo, por ejemplo, una caja. No sé. Julios o joules. Por ejemplo, yo tengo una caja de masa M y no tengo una fuerza que la están imprimiendo hacia esta parte. ¿Sí? Hacia aquí va esta fuerza. Resulta que esa fuerza no la voy a multiplicar por la distancia. ¿Por qué? Porque está en diagonal. Perfecto. Y forma un ángulo con la horizontal. Si nosotros dibujamos aquí la horizontal, pues resulta que va a formar un ángulo teta. ¿Sí? O sea que si yo quiero hallar el trabajo que hace solo cuando se está moviendo en el eje horizontal, pues resulta que esa fuerza se va a descomponer. O sea que
W va a ser igual a qué? Newton por, o Ah, sea, la sola fuerza. sí. Acuérdense de que este vector se descompone. El vector fuerza se descompone en dos. Se descompone tanto en el eje X. Entonces sería W igual a F de Y y F de X. Ya va. Listo, Fx y Fy. No, pero No. Si yo solo estoy calculando la fuerza en X, pues- existe fuerza negativa. ¿seguro? La gravedad de la Tierra La gravedad es una fuerza. es una presión. Digo que no era una velocidad. Algo así. Ah, Entonces, ¿qué? la gravedad es una fuerza. ¿Hay quien ejerce la fuerza? Es una atracción, es una... No. No, porque yo para hacer fuerza, ¿qué necesito? Magia. 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 Pues yo necesito un contacto, ¿no? Necesito un contacto con los objetos. Fuerza. Entonces no es una fuerza. La gravedad es una aceleración. Es diferente. ¿Listo? Porque para ejercer fuerza yo necesito tocar el objeto. ¿O no? Ah, bueno. Entonces aquí el trabajo se hace solo en el eje X. O sea que voy a denotar solo la fuerza en X. Por la distancia. ¿Listo? ¿Alguien entendió o no entendió? Yo no, y entonces, ¿qué pasa con la fuerza Y? Pues no se hace trabajo en Y. Yo no entendí. Ah, ¿Por qué? Yo no entiendo por qué pero si es una diagonal, pues y es la usted dijo que no tenía distancia. Y ahora sale que no tiene distancia? usted ¿Cuándo dije eso? al principio dijo ¿Cómo que así no se que no podía tiene multiplicar distancia? la fuerza por la distancia que porque no tenía distancia, A pero ver. que estaba diagonal. ¿Se está moviendo en el eje Y? Ah, no. Ay, entonces. está muy Pero, ah, ya entendí. ¿Se está moviendo ya? Obvio. Ay, no. A ver, si usted le aplica una fuerza hacia acá para un dedo. Para allá, pero también le empujaría hacia arriba. No. No. Pero lo que la está haciendo hacia allá. A ver, a ver, usted se ha visto que empujan carros. Exacto. Cuando, Hacia arriba. cuando empujan así un carro. ¿Sí? O así que Como así que no así, ya no quieren. Nunca Bueno, visto, jala. No sería jalar, no sería jalar. Eso se refiere a que son muy físicos porque Ajá. pero son que los que son recursos. Ah, los arrastra. Los que son todos gordos. Son mamadísimos. Sí. ¿Listo? Pero si va, digamos que si va hacia arriba, no sería una tensión. Ahora ahí cuando. Pero de la cuerda. Por el momento estamos mirando el objeto. ¿Listo? Entonces, hacia allá se mueve. ¿Sí? No se está moviendo así. ¿Y para que se mueva así que se necesita entonces? Ser Dios. ¿Más fuerza? Aplicarle mucha más fuerza. ¿Sí? Y que el objeto sea medianamente liviano. ¿Qué tal yo cargar una tonelada y luego una fuerza? Es Eso se imposible. puede, como cuando le van a revisar la técnica en un carro, que es por medio de Sí, más o menos. Y el gato entonces. Eso yo no lo sé porque yo no tengo Eso- Pero hacia arriba. Porque le está ejerciendo la fuerza hacia arriba. No le está ejerciendo así. Si le ejerce así, ¿qué pasa? Se vuelve. Entonces, si le está haciendo la fuerza hacia allá, solo se va a mover en esta parte. Solo. Solo en esa parte. Por eso es que solo tenemos el vector f de x. ¿Sí? No vamos a tener en cuenta el f de y porque hacia allá no se está moviendo. ¿Sí? O cuando se ha visto que se mueve algo así. ¿Cuándo han visto? Que se mueva hacia arriba. Si lo explicamos como que no sería de carácter, porque si yo. Un cohete no se mueve para arriba. Se va a volcar hacia algún lado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Digamos, si eso se implica con un objeto, digamos que yo agarro este soplar y le hago así, la fuerza sería así, se volcaría.
parte de adelante, pero es que la diagonal no es porque está hacia arriba. Y si usted la Profesor, tiene que hacer así. usted la avanzando otra vez. Si no avanza es distinto. No, porque la fuerza sí. Álzala hacia Pero arriba. que sí, relajada. Pues, la diagonal es hacia arriba. A ver, ¿yo cómo voy a hacer esto que se mueva hacia allá? No, eso no Pero es. si Hágalo digamos usted, Lima, para que que- profesor, y una polea, no nos jalaría Según la hacia arriba, fuerza, pero a la vez hacia Esto este lado. va diagonal hacia arriba, pero si se empuja desde acá se voltearía, ¿no? No, porque si la arrastro, obviamente. A ver, usted me está queriendo decir esto. Usted me está queriendo decir esto. ¿Qué? ¿Usted me está queriendo decir esto? No, por allá. ¿El vector azul? Y ese vector, ¿por qué? No. ¿Usted cuándo ha visto eso en la naturaleza? No se puede, pa. ¿Cuándo ha visto eso? Pues digamos si el viento choca. Y con una polea no se podría hacer. Ahorita dicen, digamos, que claro. Pero no, digamos, en un caso hipotético. Ya está, ya estamos Solo hablando de hay otra cosa. diferencia. Ya estamos hablando de otra cosa. No, Pero si eso no, no cuenta si como no hace un trabajo. robo. Eso se llama torque. No. ¿Torque? ¿Torque? Torniquete. ¿Y qué significa? A ver, Papi, la ciencia. la más fácil. Yo para abrir esta puerta, ¿qué necesito hacer? Alarma. Para abrir, para cerrar. Empujar. Empujar. ¿Qué es más fácil? ¿Empujarla desde acá o empujarla desde acá? Desde acá, ¿sí? Entre yo más me aleje del centro, pues más torque va a ser. O sea que el torque que es igual al producto de que La fuerza. de la distancia por la fuerza. Uy, vaya, Y eso no es lo mismo. No, no es lo mismo. Acá estamos hablando de trabajo. Pero eso también es distancia por fuerza. Claro que no. No, es que no Es es distancia por A distancia. ver, ¿se está desplazando? ¿Se está desplazando esto? Ya entendí. O sea, hay una parte fija en el torque. Sí. Ah, ya entendí. Esta X varía. ¿O no? Ustedes cuando mueven un objeto no recorre distancia. Depende. Depende de qué. Y va empujando por ahí. Ay, Dios santo. ¿Listo? Entonces, a eso no me refería. Y más, eso no se puede hacer en la naturaleza. Esa va en contra de la naturaleza. O sea, después se puede, pero no sé. No, eso no se puede, no se puede. ¿Y qué pasa si cuando? No se puede. Estamos hablando de otra cosa. ¿Sabes cuál es el significado? No se puede. Pero que lo que está diciendo es que no se puede. ¿Cómo, cómo, cómo? De atrás hacia allá. Tenía un carrito de mercado no hacía usted, porque estás hablando como hacia arriba, O sea, un tornado tiene trabajo, ¿no? O sea, Pero es que ustedes cuando han visto en la naturaleza que yo jale, Empujar. ¿cómo voy a... ver, otra vez. Otra vez, Lima. Exacto. Pero ni mal alzado, ¿verdad? Sí, sí, no. Pero hacia arriba es. Yo me refiero. No me entiendes. ¿Alguien tiene una cuerda? No, pero Tenemos un cordón. no se mate, tranquilo. No, esto. No se mate, bro. Tengan paciencia. Desconecta el video y Yo tengo cordones. Va a robar su Aquí le quitamos un cordón. Sí, joven, sí, te mata el cordón. Yo opino que deberíamos hacer. Yo opino que así es media república. Oiga, me empezó a seguir alguien. ¿Eh? Lee el labio.
¿Y qué más? Messi. Pues no vas. Parece un Y cable. eso que es. Cable de aluminio. A ver. Ah, sí salió. Ah, yo tengo cordón, profe. Ay, déjela ahí. Hombre. Ah, que se salió re rápido. Al bote, mire. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Ya. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Hacerle esto? ¿O hacerle esto? Pues obviamente. Ah, lo que que se eso es dice. lo que A ver, A Lima. ver, Lima. A ver, ¿qué Renata. eficiencia tiene esto? No No tiene eficiencia. Pero, es un carro que tiene el eje en la parte de atrás. Tiene las 4 ruedas. ¿Qué carro va a tener? ¿Qué Lima que se metió ya? Lima ya, Pero es que yo digo que es más fácil hacer eso. Hacer eso. O hacer esto. Es más eficiente. Ay, que no es lo mismo. Y No, Lima, pero. Lima lo veo mal. Lima, usted es de las personas que para ir al centro usted coge primero por la Cali, luego se va hasta Osa, luego se devuelve por Zipaquirá y luego llega al centro. ¿Qué es más eficiente? ¿Coger un Transmilenio y que se vaya para el centro? ¿O dar toda esa vuelta? ¿Qué es más eficiente? El Transmilenio. ¿Es el Transmilenio, hombre? No, pero es que es más eficiente. Ay, Dios. Lima, por favor, intuición. Ya es más eficiente meter un bloque con la pierna que patea bien con la que no. Con la que no. Porque nadie se espera que usted patee con la pierna que se no patea. Dígale a Tolosa. Tienes todos los dos. No, Ah, sí, no, el hermano. colombiano ese que es negro. Sí, No, los negros. qué racista. Entonces, Lima, esto no. dicho. Por favor. No. No lo reprueban. Entonces el tornado tiene trabajo. Sí. Sí. Sí, claro. Todo tiene trabajo. Todo. Usted, al hacer esto, está haciendo trabajo. Al respirar estás haciendo trabajo. Él no, los pulmones sí. Pero él sí, porque no hay que él es el que tiene los pulmones. Pero eso es por osmosis. Pero eso es por osmosis. ¿Cómo es? Ay, ¿qué es osmosis? Ahora hay que hablar, chavos. Respirar, básicamente. ¿No era el cuadrino? Pero Si ustedes les mencionan la palabra respirar, resulta que para ustedes es más difícil respirar. Sí, respirar. Porque uno ya es consciente. Sí. Sí, claro. No piensa cómo respirar bien, entonces. O como para. Cuando uno está cansado que intenta respirar, no respirar no baila. Ujú, exactamente. ¿Listo? Entonces, volviendo a esto, porque ahí Dios santo Lima. Pregunta. Respuesta, profesor. F de X a que es igual. F de X es igual a la fuerza. En un plano. Ah, no me arrogan en piso. Volvamos al tema. Pero se no. Este vector es ¿qué cateto? Cateto. Adyacente sobre. A ver, más bien. La fuerza que es igual. Tengo la hipotenusa. ¿Qué relación? A ver, vamos a ver. No, pero ya se fue. ¿Listo? Ahora, muchachos, por favor, vamos. A ver, ¿ustedes se acuerdan de que yo les dije seno, coseno, tangente y demás? Sí, pues la profe. ¿Qué relación, o sea, cuál es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa? Que están unidas por un
Es que no me acuerdo de la. La propiedad, seno, coseno, tangente. Coseno. ¿Coseno qué es? Seno es ¿qué? Cateto sobre. Y el otro, que es coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso, ¿qué es cateto adyacente? F de X, obvio. Obvio, mírenlo acá. Es el cateto adyacente. ¿Y la hipotenusa? F. O sea que aquí para hallar la fuerza en X, ¿qué es? Despejen la fuerza en X. ¿Cuánto les da? Ay, no. Fuerza por coseno, ¿no? Esto no se necesita calculadora. Valores. Solo despeje mental. Esta F que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, ¿ya? O sea que F de X aquí es igual a F por coseno del ángulo. ¿Ya? Sencillo. Ah. Por la distancia. O sea que esta es la ecuación que va a regir Un trabajo. el trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Seguros? ¿Seguro, Lima? ¿Seguro, Lima? Coseno sobre Yo sigo adyacente pensando sobre. No.